Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me complace informarles que en el equipo de TV Radio Pancha nos dimos a la tarea de realizar un resumen sobre el Seminario Internacional de Urbicidio que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM el pasado miércoles 7 de diciembre. En él se dieron 3 ponencias en torno al urbicidio y bueno, sin más que agregar a nuestra breve presentación, comencemos con el tema. Para eso voy a compartir pantalla. Bien, el urbicidio se conoce intelectualmente como todos este conjunto de acciones, todas estas actividades humanas que se llevan a cabo a lo largo de un periodo y que rompen con la ciudad, que dan muerte a la ciudad, que las prácticas humanas, aquellas prácticas humanas que crean destrucción en los diferentes lazos sociales que se establecen en determinadas sociedades. La ponencia fue de manera internacional, acudieron personalidades de Ecuador, de Alemania y de la Ciudad de México. Como les comentaba, se presentó en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, todas las ponencias giraban en torno a este tema del urbicidio, que es el conjunto de actividades humanas que dan muerte a las estructuras ciudadanas que conocemos de forma histórica y que, bueno, van generando cambios en la sociedad que finalmente tienen efectos en la creación de sociedades nuevas. Para empezar, se dice que estamos en el siglo de las ciudades porque es en las ciudades donde ocurren todos los cambios culturales, políticos, sociales, económicos, geográficos, entre otros. Es en la ciudad donde se concentra el 57% de la población y, y donde se gasta y donde se produce el 82% de la economía mundial. También en las ciudades son donde hay un mayor consumo de electricidad, de energía eléctrica de un 80%. Y bueno, la ciudad es uno de los grandes actores de la actualidad. Es un gran mm, eh, protagonista de la actualidad que se vive hoy en día, ¿no? Y bueno, este tema se da lugar para abrir un espacio de crítica, para ver de forma reflexiva cuáles son los cambios que están ocurriendo en la ciudad, por qué ocurren esos cambios, a quién beneficia, quién los instaura, eh, y bueno, muchas cuestiones más que se pueden establecer sobre estos cambios. Y para eso voy a leer una pequeña cita de las que tengo aquí en la diapositiva, que dice así: la ciudad es, por lo tanto, todo lo que es experimentado, conocido, representado, construido o destruido como una ciudad. Es decir, es todo este cambio histórico, producción, destrucción, que finalmente acarrea muchos puntos específicos en tanto políticas públicas, en tanto modos de habitar los espacios. Y bueno, para empezar, el concepto que se maneja en la ponencia como ciudad es aquella organización social eh, que se establece con fines de una mejora en la vida, como una mejora común para todos. Es como ese lugar, la ciudad, la polis, las cívitas, en un contexto grecolatino, es el lugar donde las personas tienen la oportunidad de decidir sus gobernantes por todos los integrantes de la sociedad y para todos los integrantes. Tiene esa cualidad benéfica de ayudar y proveer el bienestar social. Así que, bueno, es importante
y se vio a lo largo de toda la ponencia que es importante establecer eh, una actitud crítica ante estos cambios que se viven, que estamos padeciendo y que, bueno, se siguen padeciendo y se siguen produciendo más y más cambios que generan sociedades completamente distintas. La introducción del primer coloquio lo presentó el intelectual Fernando Carrión, que es un especialista en el tema, proveniente de Ecuador y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Eh, Bien, ahora continuemos con puntos específicos de las siguientes ponencias que se trataron, que son en torno a los aspectos que eh, atentan contra un bienestar, contra el bienestar de la ciudad como se conoce o como se vive actualmente. Y bueno, veremos estos cambios que son casos de destrucción para la ciudad. En la segunda conferencia estuvo dirigida por Patricia Ramírez, intelectual del UNAM, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales del UNAM, en donde ella expresaba cómo las políticas actuales apoyan mucho más al mercado capital, a las grandes industrias, para establecer sus monopolios, dándoles, pues, digamos que una preferencia en la evaluación de territorios, por ejemplo, ¿no? Estamos en un molde económico, social, político, que le da preferencia al mercado, al capital, a esos grandes empresarios que tienen el poder adquisitivo de privatizar lo público. Entonces, ese es uno de los principales factores de destrucción para las ciudades, el ver solamente por estos pequeños sectores capitalistas y por sus beneficios, que finalmente generan cambios en las estructuras sociales, en el tejido social, cambios en los hábitos y las costumbres de las sociedades. Eh, y por ejemplo, se tienen muchísimos ejemplos de macroproyectos donde yo creo que todos nos hemos dado cuenta que la ciudad está construyendo muchas plazas donde son finalmente destinados a industrias de sector monopolista, que finalmente son empresas privadas y que finalmente eso va a acarrear nuevas concepciones en la sociedad, ¿no? Se establecen eh, industrias, ya sean de comercio, de ferroviarias, de aviación, en lugares o en zonas donde a veces se desplaza a la gente originaria para establecer estos grandes proyectos urbanos, ¿no? Entonces, ese aspecto, esos macroproyectos, ese enfoque económico más que social, causa destrucción en la ciudad. Nos ofrece una serie de cuestiones para reflexionar quiénes generan estas políticas, a favor de quiénes son y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos. Porque es otro punto igual muy importante el señalar la participación ciudadana, que es de total importancia a la hora de construir un orden social eh, homogéneo y en común a toda una nación. Entonces nos pone una responsabilidad gigantesca y yo creo que eso es una de las mayores puntos de estas conferencias, el darnos cuenta que nosotros mismos consumimos y apoyamos al tener una inactividad, inacción hacia estas nuevas políticas, nosotros generamos por esta misma inacción estos cambios que llegan a perjudicar a los más vulnerables. Y bueno, otro punto que se mencionaba es sobre si la sobreregulación en distintos trámites
estatales que requiere cualquier ciudadano, provoca una irregularidad, una ilegalidad, una corrupción y un desvío de la ley por parte de los ciudadanos. Se tiene una hipótesis haciendo referencia a las ciudades, a los permisos de construcción y a las ciudades que se reflejan en la ciudad, de cómo hay un mayor incremento de construcciones realizadas sin permiso que permisos, ¿no? O sea, hay un número inferior de permisos al número de casas que se construyen en un determinado periodo de años, ¿no? Y donde se refleja que tal vez la gente no cumple de forma legal con estos requisitos porque es una sobreregulación que en muchos de los casos es conflictiva para las personas, ¿no? Mencionaban el caso de los ejidos de la Jusco, como los ejidos justo no viene el nombre del propietario, sino se viene como una especie de permiso de suelo. Y estos ejidatarios hoy en día intentan, al intentar vender su terreno, pues están teniendo un problema legal grandísimo, ¿no? Porque pues no pueden eh, eh, pasar el bien de forma legal al comprador, ¿no? Hay un problema ilegal en cuanto a los nombres y las propiedades que justo afecta de una forma gigantesca el que estos procedimientos sean sobreregulados, ¿no? Porque las personas y siempre las más vulnerables tienen problemáticas para seguir estos lineamientos porque carecen de esos requisitos. Bien. Aquí se tiene, por ejemplo, esta barra gris es el número de viviendas que se tiene registrado en cuanto a la observación y estos un poco más claros, estas barras más claras reflejan los permisos que se emiten, que son muy inferiores al número de viviendas construidas, ¿no? O sea, la gente construye sin tener permiso y tal vez eso sea consecuencia de que hay una sobreregulación en las políticas de construcción. Y bueno, alguno de las consecuencias de esta sobreregulación es que provoca retrasos de tiempo, provoca costos altos y en muchas de las veces provoca la marginación de las personas más vulnerables por no cumplir con estos requisitos. En este sentido, la regulación de forma legal está entorpeciendo el objetivo del derecho, que es cumplir de forma ordenada y beneficiar a la gente, ¿no? Y como último punto es em, con el título Pérdida de la memoria, pérdida de la historia, pérdida de la ciudad, se hace énfasis en cómo debemos de conocer nuestra historia porque a veces nos venden cuentos, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionaban el caso de los pueblos mágicos, que a veces se hace una representación del pueblo mágico con base en lo que el turista quiere ver, no con base en lo que se vivió en la historia y con base en los hechos reales, porque muchas de las veces la historia es muy conflictiva porque hay muchas perspectivas, hay distintos enfoques que, bueno, no llegan a haber una discrepancia en cuanto a los relatos históricos, pero cómo es necesario que recurramos al pasado para conservar y preservar eh, lo que mayormente nos identifica, ¿no? Lo que mayormente queremos que se refleje en nuestra ciudad. Entonces, para poder comprender o tener una descripción más amplia de lo que queremos, hay que conocer nuestra historia. Para conocer lo que hemos intentado, por lo que hemos luchado y finalmente los ideales que queremos perpetuar o queremos cambiar en las ciudades venideras. Bueno, esto fue
a grandísimos rasgos lo que se vio en las tres conferencias que se vieron ese día. Las últimas tres, lamento mencionarlo, fueron expuestas por Verónica Salapa, Salvador Urrieta y Vicente Delgadillo. Bueno, es un gusto para mí compartirle esto y que estén muy bien. Hasta luego.